una vez más, porque no soy habitué, pero varias veces he estado, así que agradecer la invitación y agradecer al grupo que hoy nos venga a escuchar. En realidad la figura central de la discusión de estos proyectos es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que ha hecho uso de la palabra, y lo que nosotros hemos hecho y estamos planteando a modo de colaboración es proyecto de ley sobre extinción de dominio, que era algo que recién surgía en las preguntas. Como prolegómeno debemos decir que el peronismo en sus distintas manifestaciones, menemismo y kirchnerismo, ha impedido el avance legislativo a fin de combatir el crimen organizado. Y además, bueno, decir en este ambiente que no solamente lo ha impedido, sino que muchas veces ha colaborado o ha sido cómplice de algunos delitos tipificados por las Naciones Unidas como los delitos inherentes al crimen organizado. Lo estamos viendo en estos días, cuando la justicia federal, durante largo tiempo adormecida, puso en marcha los mecanismos investigativos y hoy son la materia de noticia y de comentarios cotidianos en el periodismo y en los medios de difusión. La extinción de dominio es precisamente, como su término lo indica, es incautarse por parte del Estado de los bienes adquiridos ilícitamente. En realidad ya la figura ya existía en el Código Penal bajo la denominación de decomiso. Pero la figura incorporada en el Código Penal, que era la de decomiso, seguía la suerte del propio proceso penal, es decir, un proceso lento, engorroso, plagado de nulidades, apelaciones, lo cual tornaba prácticamente imposible el decomiso de los bienes obtenidos ilícitamente. La figura de la extinción de dominio, que es una figura que ha sido ya recomendada por las Naciones Unidas, de hecho hay una ley modelo, que es sobre la cual hemos trabajado, y fundamentalmente en la ley colombiana, que en los últimos 3 años ha decomisado bienes por alrededor de 3.000 millones de dólares, productos del crimen organizado, han sido los modelos sobre los cuales nosotros hemos adaptado la legislación local al modelo que queremos implementar. En primer lugar, hay que definir que la extinción de dominio es un proceso autónomo e independiente de otros procesos. Bueno, quiero decir que Carlos Pérez Grecia y Rolando Moreto han sido protagonistas más que colaboradores del desarrollo de este proyecto de ley. Por la razón que yo recién exhibía, en tanto y en cuanto este proceso de extinción de dominio, es decir, que el Estado incaute bienes obtenidos ilegítimamente, en la medida que esté atada a otro proceso penal o civil, corre la suerte del debido proceso, es decir, la lentitud y en muchos casos la ineficiencia de la figura penal con el propósito de que el Estado coarte las posibilidades de financiación del crimen organizado. Con lo cual, este proyecto establece prácticamente un código pequeño, pero un código diferente al proceso civil y al proceso penal. Lo establece en términos sumarísimos, es decir, tiene que tener la inmediatez suficiente a los efectos de que, independientemente de las causas penales, pueda actuarse sobre los bienes con el propósito de coartar el financiamiento del crimen organizado. ¿Y por qué decimos crimen organizado y no solamente enfocado al narcotráfico o solamente enfocado a la corrupción? Porque el crimen organizado, tal cual está tipificado por las Naciones Unidas, abarca 23 delitos. Es decir, que la figura que nosotros estamos incorporando al debate de la extinción de dominio abarca aquellos bienes, aquellos delitos tipificados como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, peculado, negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, fraude en perjuicio de la administración pública y los delitos tipificados en la ley de estupefacientes, la ley 23737. Es decir, comercialización, tenencia, fabricación, etcétera, etcétera, de estupefacientes. Dicho esto,
También es necesario establecer que el proyecto que he presentado prevé el respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales de quien puede sentirse afectado en función de esta acción del Estado. Y habilitamos desde el punto de vista de la legitimación activa, es decir, de quienes pueden denunciar e iniciar las causas ante una jurisdicción diferente que ahora vamos a tratar, no solamente a los fiscales, sino también a la unidad de investigación fiscal, a la agencia anticorrupción, es decir, que ampliamos el marco de quienes pueden ser denunciantes y creyentes en el propio expediente de persecución de estos bienes, sobre la base de la creación de una jurisdicción diferente, es decir, jueces y fiscales especiales en el seguimiento del procedimiento de la extinción de dominio. En general esto está tomado del Código colombiano, donde creó una jurisdicción especial a los efectos de combatir la adquisición de bienes ilícitos por parte del crimen organizado. El modelo que nosotros desearíamos, aunque no está plasmado en el proyecto, que se desarrollara y a partir de las declaraciones del Ministro de Justicia, que prevé en estos 4 años la creación de un número importante de juzgados federales, es la existencia de un juzgado federal y un fiscal federal en cada una de las cámaras que existen en el país, que son 16 cámaras. En esto diferimos de las primeras declaraciones del ministro Garvano en el sentido de designar 5 jueces de la justicia federal, de la capital federal, a los efectos de que se ocupen de este trámite en todo el territorio nacional. Creemos que eso le pone una fuerte limitación y si efectivamente existe la decisión de crear juzgados federales, nuestra ambición, no plasmada, vuelvo a decir, en el proyecto, pero sí que vamos a plantear en el debate, es que existan tanto jueces federales como cámaras de apelaciones. Si bien yo decía que el procedimiento para incautar los bienes del crimen organizado está en manos de un procedimiento autónomo, independiente, diferente al proceso penal, si establecemos que la Cámara de Alzada, a efecto de respetar el debido proceso, sean las cámaras civiles. Alguna alzada debe existir con el propósito de poder recurrir. Pero creamos, a partir de la experiencia internacional, una oficina de recuperación patrimonial. Esto surge a partir de entrevistas que hemos tenido fundamentalmente con el titular de la Unidad de Investigación Fiscal, que ha actuado en los organismos internacionales y que ha trabajado en proyectos de extinción de dominio en Centroamérica, a partir de reconocer que hoy en día el Estado es un mal administrador de bienes. El Estado no administra correctamente los bienes. Imaginémonos, como ocurrió en Guatemala, que el Estado deba apoderarse de una empresa con empleados y con producción, producto de fondos ilícitos y que fuera creada como ocurre en el crimen organizado. Lo más probable es que quiebre esta empresa, con lo cual lo que nosotros proponemos es que rápidamente exista la realización de los bienes, es decir, que la Oficina de Recuperación Patrimonial pueda realizar, esto significa vender los bienes, dejando a salvaguarda los derechos de quienes de buena fe hayan sido adquirentes de estos bienes en algún momento del proceso, con el propósito de que el mismo fondo de recuperación patrimonial puede indemnizar a quienes legítimamente demuestren su buena fe al momento de la adquisición de estos bienes. Todos, y sobre todo quienes en algún momento hemos tenido actuación en la justicia penal, sabemos que los galpones de automotores están repletos de vehículos incautados, de vehículos secuestrados y de bienes que han sido obtenidos en procesos judiciales a partir de causas con origen ilícito de estos bienes. Y esto obviamente no solamente genera un perjuicio para quien en algún momento pudiera reconocerse buena fe al momento de demostrarla, sino el propio Estado, que no puede realizar estos bienes. Razón por la cual lo que nosotros indicamos es que los bienes tienen que ser realizados inmediatamente, volviendo a insistir, dejando a salvo los derechos de terceros en relación a eventuales derechos indemnizatorios que pudieran tener. También incorporamos en el texto de la ley
lo que la Argentina ya ha suscrito pero nunca reglamentado, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, que fuera reconocida por la Ley 26097 de la Argentina, pero naturalmente esta última variante del peronismo tampoco reglamentó, razón por la cual no tiene eficacia jurídica. En esto es necesario también invitar a las provincias a adherirse, porque los registros de la propiedad inmueble y los registros de bienes inmuebles están en cabeza y en mano de las provincias, razón por la cual, en tanto y en cuanto no es un proceso de adhesión y en el futuro oficinas en cada una de las provincias a los efectos de poder detectar el origen ilícito de determinados bienes, sería una tarea bastante engorrosa desde el punto de vista de quienes incitan la acción penal a los efectos de obtener los informes, los oficios y en muchos casos las jurisdicciones provinciales que pueden llegar a no negarse, porque no lo pueden hacer, pero sí demorar los informes que podrían finalmente acreditar la titularidad de estos bienes a los efectos de poder notificar a quienes van a ser sujetos de un proceso de extinción de dominio. En general en esto existe un relativo consenso, Gabriela me podrá corregir o no, vinculado al debate sobre la cuestión de la extinción de dominio. Volvíamos a señalar, y yo lo voy a decir con alguna precisión mayor a la de Gabriela, que es muy vaticana, para expresarse en algunos términos, existen algunos sectores de la oposición, fundamentalmente vinculados al gobierno anterior, que no están dispuestos a discutir los temas de la Corte. Ustedes saben que más allá de nuestras expectativas y aspiraciones, el bloque que integramos tiene minoría en la Cámara de Diputados y minoría en la Cámara de Senadores, la razón por la cual esto significa un proceso de negociación, de debate y de búsqueda de consenso que en algunos casos podrá significar, con el propósito de obtener finalmente la sanción de las leyes, la resignación por parte de nuestro bloque de algunas de las aspiraciones legislativas que podríamos tener. Es decir, se legisla lo que se puede y no lo que se quiere, sería en este momento el apotema con que nosotros estamos trabajando. Pero lo cierto es que desde el punto de vista del Ejecutivo, más allá de las diferencias que podemos tener, hay una decisión de impulsar, proponer y sancionar leyes que vayan limitando la influencia del crimen organizado. Y en esto nos dejo para nosotros un gran interrogante que creo que es sobre el que debemos todos trabajar, que es la financiación de los partidos políticos. Los partidos políticos financian sus campañas electorales y su accionar. Y los partidos políticos, en muchos casos, de hecho el señor Capaccioli acaba de reconocer que no era el recaudador de la campaña 2007 de Cristina Kirchner, en donde laboratorios vinculados al tráfico de fentanilo aparecen contribuyendo en la campaña electoral. Las campañas electorales también se financian por los mecanismos de corrupción y cooptación por parte de quienes son titulares del crimen organizado. Este es un fuerte desafío que tenemos los partidos políticos hacia adelante, porque de lo contrario estaríamos legislando y dejando un aspecto sustancial, que es la vida propia de los partidos políticos, sometida a funcionarios y dirigentes que pueden ser permeables a asociarse, componerse o recibir contribuciones vinculadas al crimen organizado. Creo que esta es una tarea que nosotros inmediatamente a la sanción de estas leyes debemos proponernos, y que este año deba haber una nueva ley de financiación de los partidos políticos en donde el Estado, cumpliendo la manda constitucional del 94 que incorpora a los partidos políticos al texto constitucional, se haga cargo de ese deber que es el sostenimiento de las fuerzas políticas que representan nuestro sistema republicano y democrático. No mucho más quiero decirles en relación con esto. Estamos en realidad bastante satisfechos del Parlamento anterior, que era una escribanía, a este Parlamento en donde sin mayorías estamos obligados y todos obligados al debate, a la discusión y a la búsqueda de consenso, y que nos impone un ritmo, venía hablándolo con la diputada, y que nos impone un ritmo al que no estábamos habituados los años anteriores. Es más fácil ser oposición que oficialismo. Y hoy estamos obviamente mucho más obligados
a recabar informaciones, a estudiar, a investigar y a dialogar, debatir, enfrentarnos y buscar los consensos necesarios para que estos proyectos vayan parcialmente resolviendo los vacíos. Al decir Buscalia, un experto internacional argentino que ha trabajado en los temas vinculados al crimen organizado, que vaya cubriendo estos vacíos legislativos y del Estado que existen, que ha sido tipificado como 40, y sin embargo lo que estamos discutiendo hoy en día resolvería 24 vacíos legislativos y del Estado. Es decir, que queda todavía mucho por transitar y mucho por resolver, pero lo que yo quiero transmitir en este caso es que hay una decisión del Poder Ejecutivo y del Legislativo que integramos nosotros de avanzar en estos proyectos de ley con el propósito de otorgar las herramientas necesarias a un Poder Judicial hoy discutido, con el propósito de poder ir limitando la actuación de estos grupos mafiosos que obviamente conspiran contra la paz y la convivencia de los países. Y por último, reconocer el artículo del doctor Félix Long, que en estos días ha hecho una fuerte crítica a la renuncia del ex magistrado Oyarbide, que fue publicado en La Nación. Muchas gracias.